Florida, Palm Beach, donde está ingresando justamente con Melania el expresidente Donald Trump para emitir su voto. Con el característico gorro rojo, Make America Great Again, acompañado de su esposa, la ex primera dama, siendo las 11:44 hora de la Florida. Donald Trump emite su voto. 11:45 ya. Es un honor, estoy muy contento de ver que hay filas muy largas de gente. Me acosté muy tarde anoche. Tuvimos 4 eventos extraordinarios. Por lo que estoy escuchando, estamos muy bien. Hicimos un gran trabajo al lograr que el tema del aborto volviera a ser jurisdicción de los estados. Escucha la pregunta a Donald Trump antes de emitir su voto. Queremos ser muy inclusivos en nuestro gobierno. Tenemos un gran país, pero es un país que está en problemas. Tenemos que fortalecerlo, el crimen está por los techos. No están las cosas perfectas exactamente. Han venido de prisiones. People convicted of murder. We don't need this. Just finish it up. No, I feel very confident. Me siento muy confiado. You know, we went in with a very big lead today. Espero que podamos ganar por una gran ventaja. Republicans have shown up in force. Están presentándose a votar con mucha fuerza los republicanos. Realmente se están presentando con mucha fuerza. Dan Patrick en Texas me dice que nunca había visto algo igual. Si tengo que pensar en cosas que me reproche, que lamente, no tengo ninguna. Creo que fue la mejor. Mejor en la segunda, pero algo pasó. Pero esta sí, creo que es la mejor campaña que hemos hecho. It should never happen. A thing like that should never happen. This election should be over. They spend all this money on machines. Gastamos todo ese dinero en máquinas. Si tuviéramos boletas de papel, estaría resuelto todo hoy. Con el 8% del costo. Si tuviéramos boletas de papel, identificación de ciudadanía. Pero usan estas computadoras muy caras y después puede tardar 3 días. Es indignante si vuelve a suceder eso. Quiero boletas de papel. En Francia decidieron ir por boletas de papel porque no estaba funcionando el voto por correo y a la noche ya se sabía quién había ganado. En algunos estados va a llevar tiempo. Y aún así, y va a llevar tiempo, y aunque no sea tan pareja la elección. Estoy escuchando las mismas cosas que vos, que en algunos estados estoy ganando por mucho, pero que va a tardar en conocerse el resultado. Tenemos un grupo muy especial de gente. Vamos a estar en Mar-a-Lago. Va a haber comida para 400 personas. Asumiendo que vaya a ganar.
No sé qué va a pasar con la declaración de victoria. En tiempos normales iría al centro de convenciones, pero no sé. Parece que tenemos una ventaja muy sustantiva, que están votando muchos republicanos, pero ellos tienen que decir quién gana. Deberían hacerlo. Deja de hablar de eso. Fue un honor para mí que Joe Rogan apoyara mi candidatura. Lo respeto mucho. Lo que está haciendo es fantástico. Está haciendo cosas realmente impresionantes. Hicimos una muy buena campaña, tengo muy buenas políticas. Queremos fronteras fuertes. Queremos que haya gente que venga. Queremos ser inclusivos. Para mí ese es el principal problema. La inflación es un desastre. Para algunos es el principal problema, pero para mí es el segundo. Dejaron entrar a 13.000 delincuentes, asesinos. Tuviste una tremenda cantidad de personas que dejaron entrar a nuestro país. Creo que es el tema número 1. I don't have to tell them that. I don't have to tell them that there'll be no violence. Of course there'll be no violence. My supporters Por supuesto que no va a haber violencia. I don't have to tell them that. Mis seguidores no son gente violenta. No tengo que decírselos, son gente extraordinaria. Ellos no creen en la violencia. No como vos y tu pregunta. Voy a estar la mayor parte del tiempo en Mar-a-Lago. Ahora voy a ir para allá con Melania. Tiene la ensalada número 1. ¿Pueden creerlo? Estamos muy orgullosos con el trabajo que está haciendo. Vamos a ir también a la oficina en West Palm. Vamos a saludar a los trabajadores. Por lo que escuché, nos está yendo muy bien. Por lo que escucho, nos está yendo muy bien en todas partes. Puede ser que termine repitiéndome de decir esto, pero escucho que nos está yendo muy bien en todas partes. No he preparado aún un discurso. Después de los discursos de anoche, nos fuimos a las 2 de la madrugada. Dimos muchos discursos, ya se pueden dar cuenta seguramente. No soy un demócrata. Puedo hacer un discurso muy rápidamente. Me gustaría solo decirles a todas las personas que están en la línea que se mantengan. Que los demócratas se pueden ir si quieren ir, pero los republicanos que se queden. No siento ninguna presión judicial, estoy ganando todos los casos que hay en mi contra. Te agradezco por tu linda pregunta. Regardless of what happens tonight, is this your last campaign? Are you done after this? Yeah, I would think so. Creo que sí, que esta va a ser mi última campaña. Sad and very fulfilled. I think we're going to have a very big victory today. Me siento muy satisfecho, creo que hoy vamos a tener una gran victoria. We're already a transition team.
Por supuesto que tenemos un equipo de transición pensado. No pensamos hacerle daño a Irán, pero no pueden tener un arma nuclear. Me gustaría que fuera un país exitoso, pero no pueden tener un arma nuclear. Well, I think Secret Service has been a little bit tougher, to put it mildly. El servicio secreto se ha puesto un poco más duro. He visto muchas más ametralladoras de las que había visto en mi vida. Ahora me siento muy seguro con el servicio secreto. Durante mucho tiempo no nos dieron los recursos necesarios. Ustedes vieron muchos de los actos de campaña que hicimos, que tenía menos gente que Biden. Había 50.000 personas en mis eventos y tenía menos gente, menos conexión que Biden. El presidente debería dar un mensaje muy claro hacia el resto del mundo. Mi equipo es increíble. Tengo la mejor dirección de campaña que se ha visto, pero hay que ganar. Estoy muy confiado en mi equipo. Muchos de los jugadores son muy buenos. Yo estuve en uno de sus últimos shows de Oprah. Me decepcionó Oprah. Creo que se ha convertido en una figura que divide. He visto a Oprah en Fox 50 veces. Everyone thinks Fox is so pro-Trump. They're not pro-Trump at all. They've put Oprah on all morning long. That's all I see is Fox Oprah. Dicen que los de Fox dicen que son muy pro-Trump, pero estuvieron todo el día con Oprah. Many times. Roger King had his funeral. That's the head of King World, which was Oprah's mentor. And Oprah chose the location. She said, Mar-a-Lago is the most beautiful place. Would it be possible to have Roger's funeral at Mar-a-Lago in the ballroom? We did it. The only time I've ever had a funeral there. And I think Oprah should be ashamed of herself to say that. She should be ashamed. She knows me. Oprah debería sentirse avergonzada de lo que ha hecho. Ella me conoce. She was going to be the vice president. She wrote me a letter. It's in the book. Está en un libro que ella dijo que iba a ser mi vicepresidenta. Y ahora se ha convertido en una persona que genera división. There are people who are concerned that you didn't concede the election in 2020 when you lost. They're concerned that if you lost this election, you wouldn't concede again. What do you say to those people? Están locos. Si pierdo una elección justa, voy a ser el primero en reconocerlo. Y hasta ahora creo que ha sido una elección justa. Seguramente va a haber muchos casos judiciales, muchas presentaciones. Hay miles de abogados. Y eso es porque es muy complejo el proceso. Si tuviéramos sencillamente un papel lavable, es increíble. Con ese tipo de papel no hay forma de hacer trampa. Imagínense, gastamos cientos de millones de dólares en esta campaña y por 8% de los votos podríamos tener un sistema mucho más seguro. Es una pena. Well, he knows exactly what, but that's only based on what RFK told. I don't think RFK wanted that. You're talking about health and human services. Let me tell you, he's a great guy, RFK. RFK Kennedy es una gran persona, Robert Kennedy. He wants health for women, for men, quiere salud para los hombres, para las mujeres, para los niños. The one thing I told him, and I've told you in speeches Lo que for the le he last 2 dicho, weeks, we got to keep them away from the liquid gold, because the liquid gold we have more than any of it. It's called oil and gas. That one I'm going to handle. Lo que yo quiero es
petróleo y gas. I haven't spoken to Howard about that, but look, if you think of it, he came in third. Él salió tercero. Running for president, right? He ran a very good race. Hizo una muy buena campaña. He had obstacles. The Democrats just really unfairly put obstacles up. Y los demócratas le pusieron injustamente muchos obstáculos. No, he's a very smart guy. He's a very caring guy. He's very popular too. Muy inteligente y es muy popular. No, we love having him. Nos encanta tenerlo en nuestro lado. And you know who else we love having? Elon. ¿Sabes a quién nos gusta también tener? A Elon. Getting Joe Rogan last night. Elon Musk. And Megyn Kelly. We just have. This is very tener a Joe Rogan anoche. Este es un gran movimiento. Es el movimiento político más grande en la historia de nuestro país. A veces algunos de ustedes son justos, pero es el movimiento más grande en la historia de nuestro país. Vamos a hacer grande Estados Unidos de vuelta. Se retira Donald Trump tras haber emitido su voto en Palm Beach, en Florida, un discurso en el cual, entre otras cosas, dejó en claro que cree que les está yendo muy bien. Algunas consideraciones, dos diría centrales de esta palabra de Donald Trump en el centro de votación allí en el estado de la Florida. Número uno, reiteradas ocasiones en las cuales dijo: estamos recibiendo información que nos muestra que nos está yendo muy bien en todas partes, que un gran número de republicanos están yendo a votar. Es el discurso lógico. Si no fuera así, no diría otra cosa, pero es lo que quiso dejar en claro. Se lo vio muy tranquilo, se lo mostró muy confiado en el resultado de las elecciones. Y lo segundo, más allá de denunciar que hay un montón de cosas del sistema electoral que no le gusta y que le parecen no confiables, sobre todo que no sea un sistema sencillo de voto con papel, con boleta de papel, como es en la mayor parte del mundo, dijo, primero, que hasta ahora creía que estaba haciendo una elección justa, que hasta ahora creía que en términos generales estaba haciendo una elección limpia y que si perdía, iba a reconocer el resultado de las elecciones a menos que hubiera irregularidades. Bueno, Donald Trump y algunas de las declaraciones que dejó en este momento histórico, en el cual dijo también que esta había sido la mejor campaña que había llevado adelante de las 3 campañas presidenciales y que también iba a ser la última campaña electoral de su vida probablemente, lo que supone que si pierde se retira de la política.